Lucas 2, Evangelio según San 21 Lucas, al 40. capítulo 2, verso 21 al 40. Y leemos las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor, donde se dice que un par de tórtolas o 2 pichones de palomas serían entregados. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Lucas pone en orden las historias con respecto a Jesús, pero en ocasiones, obviamente, las aglomera en una sola historia, con el propósito tal vez de aportar un poco el dato histórico. Sin embargo, nos habla en esta ocasión de las 3 ceremonias que tenía que cumplir todo judío al momento en que le nacía un hijo. En Israel, después del nacimiento de un niño, existían 3 ceremonias que los padres de esa criatura debían cumplir en la experiencia de su devoción judía. La primera de ellas era
la circuncisión. La circuncisión era un mandato que Dios había hecho a Abraham como señal del pacto, según nos cuenta el libro de Génesis en el capítulo 17 y en el verso 24. En el caso de esta señal del pacto, que era la circuncisión, todo niño, una vez nacía, 8 días después de su nacimiento, tenía que ser llevado a circuncidar. Pero desde luego, en el caso de Abraham, por ser el primero, la circuncisión de Abraham se realizó a los 99 años de edad. Desde luego, ahora, después de Abraham, quedaba establecido que todo niño que naciera 8 días después de haber nacido tenía que ser llevado a la experiencia de la circuncisión. Esta era una ceremonia muy sagrada. Tan sagrada era que si los 8 días caían en sábado, no importaba, había que ejercer el proceso de la circuncisión, aunque fuera sábado, porque era el día octavo en que Dios había establecido como señal del pacto la circuncisión. Desde luego, con ello se afirmaba en la historia de Jesús un dato interesante. Yo creo que Lucas lo quiere traer. Es que, hablándose de que Jesús había sido circuncidado, se afirmaba que Jesús había sido solidario, no solamente con la experiencia de su encarnación, como el Verbo encarnado de Dios, sino que a la misma vez se hacía solidario y se evidenciaba a la humanidad como hombre, como ser humano. De hecho, el apóstol San Pablo, hablando en su carta a los romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 3, nos dice de la manera siguiente, dice: en efecto, la ley no pudo librarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. El apóstol San Pablo interpreta precisamente la experiencia de la circuncisión de Jesucristo como una experiencia que hasta cierta medida subraya la solidaridad del Verbo encarnado con el género humano. Por el otro lado, era parte del cumplimiento de la ley. Vuelve el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, cuando se refiere a los hermanos Gálatas, en el capítulo 4 y en el verso 4, viene el apóstol San Pablo a decirle: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Lo que quiere plantear entonces es el hecho de que en la persona de Jesús el procedimiento de su encarnación no fue fantasmal. El procedimiento de su encarnación no fue mágico. El procedimiento de su encarnación y de su solidaridad con el ser humano fue llana y sencillamente el proceso normal. Él nació a los 8 días, por haber nacido dentro de la ley, fue llevado al templo, experimentó la circuncisión. De esta manera se garantizaba que era un ser humano, que allí estaba el Verbo encarnado de Dios en una relación solidaria, empática con la humanidad, de tal manera que se había hecho humano. Y lo que es interesante
es que en adición a eso, en ese día se declaraba el nombre del niño. Cuando se hacía la circuncisión, entonces los padres, el sacerdote preguntaba, ¿cómo se llamará el niño? Y ahí los padres entonces decían el nombre del niño. Lucas recoge la información y dice que una vez fue circuncidado, el sacerdote preguntó, ¿cómo se llamará el niño? Y la respuesta de los padres fue análoga a la instrucción del ángel cuando le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que quiere decir entonces es que llana y sencillamente dentro de la primera ceremonia, María y José cumplieron no solamente con los preceptos de la ley, sino que a la misma vez cumplieron precisamente con el mandato del Señor con respecto al ángel. Él se llamaría Jesús, que significa Salvador. La segunda ceremonia que nos narra aquí Lucas es la ceremonia de la redención del primogénito. Y según la ley, esta redención lo que demarcaba era que todo varón, todo niño que naciera bajo la experiencia de la ley, tenía que ser consagrado a Yahvé. Y desde luego, esta experiencia de consagración a Dios fue una experiencia que básicamente los levitas se apropiaron de ella. La intención principal o primordial era que la consagración de todo niño a Yahvé lo que exigiría era que se quedara el niño en el templo y que fuera dedicado al culto, al acto cúltico. Pero desde luego los levitas establecieron que ellos entonces podían hacer ese tipo de experiencia, ellos podían quedarse entonces en el templo, podían vivir en el templo, podían servir en el templo, y ya y sencillamente entonces a los que nacieran de otras tribus de Israel, lo único que se les iba a exigir era que pagaran, dieran una aportación por la redención. Y desde luego, de esta manera, a José y a María se les pidió que hicieran el pago de la redención con respecto al niño que les había nacido. Desde luego, este pago de la redención se tenía que hacer 31 días después de haber nacido el niño. Y había que pagar 5 siclos de plata. Y esta ceremonia también la incluye Lucas aquí. Y dice que a los 31 días Jesús fue llevado al templo para de esta manera José y María pagar precisamente la ceremonia de la redención. Es decir, lo dedicamos al Señor de forma simbólica, pero entonces lo retenemos con nosotros, y la razón de retenerlo es que pagamos el precio de la redención. Ahora, a los 40 días se daba otra ceremonia. Y esta ceremonia se llamaba la ceremonia de la purificación después del parto. Esta ceremonia ya no era tanto del niño, sino más bien era una ceremonia de la madre, de la mujer. La mujer quedaba impura después de dar a luz. Y un dato interesante es que si daba a luz un varón, quedaba impura por 40 días. Pero si daba a luz una niña, entonces quedaba impura por 80. Conmigo no peleen con ahí, ¿verdad? A mí no me protege, pero era parte de ese proceso. Así es que ahora, ese rito de la purificación establecía que una mujer que había dado a luz, si daba a luz un varón, por 40 días no podía
acercarse al templo. No podía participar de ninguna experiencia religiosa. Y desde luego, a los 40 días, entonces se le permitía llegar al templo. Y cuando llegaba al templo, tenía que llegar al templo con un cordero para el holocausto. Tenía que traer entonces una ofrenda sacrificial para su purificación. Muchas veces se pedía o se exigía un cordero y un ave. Ahora, desde luego, en la experiencia cultica en el tiempo de Jesús, producir un cordero para la purificación no era un asunto fácil para todas las familias, porque quien podía llevar un cordero para un rito de la purificación era una persona económicamente pudiente, rica. A los pobres, entonces, se les pedía que llevaran 2 aves, un pichón, unos animalitos recién nacidos, tiernos. Y desde luego, una de las cosas que vemos aquí es que a esta ofrenda se le llamaba la ofrenda de los pobres. Y lo que es interesante es que cuando José y María van a esta tercera ceremonia, no llevan un cordero. ¿Llevan qué cosa? 2 tortolitas, 2 pichones. Es decir, fueron a llevar la ofrenda de una familia, de una pareja muy pobre. Lucas está comunicando cosas interesantes desde el punto de vista de la encarnación, desde el punto de vista de la empatía de Jesús, siendo el Verbo encarnado, identificándose con los hombres, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley y desde el punto de vista de la naturaleza humana. Él está diciéndonos cosas interesantes. El origen del Salvador es un origen de cuna humilde. El origen del Salvador, de Jesucristo, es el origen de una cuna sencilla. Desde luego, ese es un mensaje que yo creo que a estas alturas nosotros como cristianos deberíamos considerar. Ahorita teníamos una plática en la radio con el doctor Brignoni y él nos estaba planteando precisamente las razones, varias de las razones por las que incrementa el proceso depresivo en Puerto Rico en este periodo. Y desde luego, una de las cosas que se pueden identificar precisamente con esa crisis depresiva es la forma y manera como hemos soñado, ¿verdad? En lo ideal, cómo van a ser nuestras Navidades, y luego cómo nos tenemos que chocar con la realidad de que lo que hemos soñado tal vez no puede ser, y lleva a mucha gente a caer en la trampa de la tristeza y muchas veces a llevarlo a la crisis de la depresión, porque a fin de cuentas mucha gente ha interpretado la experiencia de la Navidad como una experiencia de consumismo, como una experiencia de gasto, como una experiencia donde lo que es importante son las fiestas, donde lo que es importante es seguir el impulso de la tradición. Y yo tengo que decir con toda honradez y con toda claridad que la celebración de la Navidad no puede ser una celebración de tradición. La celebración de la Navidad tiene que ser una celebración bíblica, tiene que ser una celebración cristiana. La tradición no determina la celebración navideña. Y me parece que a veces nos montamos en trenes equivocados, en viajes equivocados. La tradición no puede determinar nuestra celebración de Navidad. La tradición puede acompañarnos en la experiencia de la celebración, pero como se diría antes, el burro adelante, ¿verdad? La tradición no puede bajo ninguna circunstancia convertirse en el norte de nuestra celebración navideña. Yo no celebro Navidad porque estoy deseoso de comer pasteles, ni celebro Navidad porque estoy deseoso de comer lechones, ni celebro Navidad porque estoy deseoso de agarrar el bono de Navidad para gastarlo.
Yo celebro Navidad porque entiendo, afirmo, hay convicción en mi corazón que ese fue el día donde Dios determinó dar a la humanidad el regalo más grande que en toda la historia de la humanidad ésta ha recibido. Recibió a Jesucristo, su Hijo, como el regalo de nuestra salvación, como el regalo de la propiciación de nuestros pecados. Desde luego, el mensaje que nos presentan las tres ceremonias, sobre todo esta, la ceremonia de la purificación, óigame, con todo lo que le habían dicho a María, porque en esos 40 días ya María había recibido unas noticias extraordinarias. La noticia, por ejemplo, de los pastores. Los pastores ya habían venido, la noticia del ángel. Usted sabe lo que es una mujer como María, que todavía no había quedado embarazada y un ángel viene a anunciarle del embarazo. La noticia de los pastores, que el mismo día que nace el Señor, aparecen los pastores allí diciendo que ellos escucharon a un ángel que les invitó y les conminó para que llegaran hasta el pesebre, hasta la cueva, y allí adoraran al Mesías. Toda esa experiencia a un buen puertorriqueño y a una buena puertorriqueña lo hubiera llevado a pensar: hay que hacer una fiesta en grande, hay que gastar lo que no tenemos, hay que hacer un préstamo. Pero esta fiesta, óyeme, se justifica. Tú sabes lo que es que un ángel vino, hipoteca la casa si es necesario, pero esta fiesta hay que hacerla grande. ¿Quién le pudiera poner control a María y a José si hubieran sido puertorriqueños? ¿Quién lo pudiera controlar? No. Muchachos, mira, un ángel se nos apareció a nosotros, nos habló, nos dijo: mira, no, muchachos, esto hay que hacer, porque esa es la mentalidad que a veces tenemos y hemos desarrollado de la experiencia de la Navidad. Óigame, ¿sabe cómo la gente termina el periodo navideño? Evaluando cuán sosa o cuán buena estuvo la Navidad. ¿Y sabe cómo la evalúan en términos de lo sosa o de lo buena? ¿A cuántas fiestas fueron? ¿Cuántas veces bailaron? ¿Cuánto lechón comieron? ¿Cuántos pasteles comieron? Si alguien tenía razón para decirnos, con todo lo que hemos experimentado a lo largo de todos estos meses, esto es para celebrarlo en grande. Sin embargo, llegaron a la purificación con la ofrenda de los pobres. Y a mí me parece que este mensaje es mucho más contundente. Porque si hay alguien aquí que se siente afligido, que se siente herido, que se siente lastimado, porque no puede celebrar una Navidad en grande, porque está pelado, déjeme decirle que si valora el sentido verdadero de la Navidad, usted se va a parecer a la familia de Jesús y usted va a vivir la experiencia grata, la experiencia sublime de identificarse con la familia de Jesús, que era una familia pobre, que sabía lo que es la escasez, que sabía lo que es la necesidad, que sabía lo que es vivir dentro del marco de la realidad, es decir, como dice el jíbaro nuestro, estirando el pie hasta donde llega ¿qué? La sábana.